Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, tú que eres trino, verdadero, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Damos gracias por tenernos aquí reunidos. Gracias por el amor que has mostrado a cada uno de nosotros, dándonos lo que más necesitamos, que es el perdón de nuestros pecados. Señor de los cielos, también damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Damos gracias por permitir que estemos aquí congregados, porque es la bendición de estar en esta clase y seguir creciendo juntos en la fe. Pedimos por aquellos hermanos que no han podido conectarse por algunas de sus responsabilidades diarias y también bendícelos para que puedan ver la clase grabada y también hacer la tarea. Y oramos para que seas tú guiándonos y fortaleciéndonos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, buenas noches, hermano. Espero que el fin de semana haya sido un fin de semana meditando de la palabra de Dios, compartiendo con la familia. Hoy aquí en Colombia es día festivo. eh, Aquí hay muchas fiestas religiosas y hoy es el de Corpus Christi. Después, dentro de 8 días, creo que también es festivo. Hay muchos festivos aquí en Colombia, como en otras partes, pues me imagino de Latinoamérica. Y damos también la bienvenida a todos los que se han conectado para la lección de esta noche. Antes de empezar, anoche estaba hablando un poco con el profe Andrés sobre su estudio sobre las epístolas de Apocalipsis y le estaba preguntando para animarlos a ustedes a que participen pues en la epístola, porque según había entendido él, que algunos de ustedes querían participar. Entonces, bueno, sería que le confirmen si van a poder participar o no, para él también dedicar bien su tiempo y poder preparar las lecciones. Hoy tenemos nuestra última sección de la teología. Recuerden que ya estudiamos el prolegómeno, estamos estudiando la teología, que es el estudio de Dios, el autor de la salvación. Las clases pasadas vimos la esencia de Dios, los atributos de Dios, hablamos de la voluntad de Dios y también hablamos un poco sobre las falsas doctrinas. Después de terminar esta lección, compartiré la tarea que tiene que ver con esta parte de la teología. Y recuerden lo mismo, compartir experiencias, si hemos tenido experiencias en algunos casos, pues vamos a contar lo que nos ha pasado. O el otro punto de explicar y evaluar, o sea, con nuestras palabras, lo que nos ha enseñado la lección. Es muy importante que nosotros veamos que hay muchos símbolos para poder mostrar lo que es la Trinidad. Pues yo tengo este símbolo que es muy sencillo, que es el de este triángulo, pero hay muchos más y hay otros símbolos más bonitos que otros pueden usar, pero realmente siempre que nos ayude a pensar qué es el Dios Trino. Nosotros como luteranos confesionales, ustedes saben que usamos el calendario eclesiástico. Después del domingo de Pentecostés, el domingo siguiente siempre lo dedicamos al domingo de la Santísima Trinidad. Y es una bella costumbre de tener esta celebración porque nos enfoca, aunque cada domingo, cada vez nos reunimos en el nombre de la Trinidad, pero estar en un domingo especial meditando sobre el Dios Trino nos ayuda a pensar mucho el por qué somos confesionales, el por qué usamos los credos, el por qué estamos reunidos en el nombre de este Dios Trino, el por qué es importante estar conectados siempre con su palabra. Entonces, siempre es una bendición el poder ver que la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales. Si se acuerdan en el prolegómeno, ¿cuál es esa doctrina? ¿Por qué son doctrinas fundamentales? Porque sin ellas no podemos ser salvos. Y una de esas doctrinas fundamentales es el Dios Trino. Y es aquí donde nosotros necesitamos aprender
unos términos o recordar mejor unos términos. Y el primer término que tiene que ver con la palabra trino, que es el que vamos a hablar en este momento. Usted y yo sabemos que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no aparece el término trino. Tampoco en la Biblia aparece la palabra sacramento. Tampoco en la Biblia existen muchos términos que usamos por pedagogía. Como lo dije en alguna clase, en el año 160 al año 230 existió un padre de la iglesia que se llama Tertuliano. Él fue el primero en usar la palabra Trinidad. Ahora, no inventó él la doctrina, porque es lo que hacen muchos que quieren decir de que las enseñanzas o algunas doctrinas de la Biblia fueron inventadas. No. ¿Cómo nosotros podemos hablar a otros? Pues tal vez Eduardo cuando estaba en la universidad o está dando una clase sobre la, sobre la ciencia, sobre la anatomía, me imagino que tienen términos para poder explicar algunas cosas o una forma de operación o algún término que muestre alguna actividad dentro de la operación. Pues lo mismo pasa con cada uno de nuestros oficios, ¿cierto? Hay términos, hay palabras que se han inventado para pedagogía. Y aquí vemos de que él sencillamente usó esta palabra Trinidad para comunicar la enseñanza de la Biblia. Y si ustedes recuerdan, en el año 150 después de Cristo ya hay evidencia de la existencia del credo apostólico. Y dentro de ese credo apostólico se cristaliza la Trinidad. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Es importante ser confesionales y sobre todo cuando estamos hablando acerca de la Trinidad. Entonces, como ya lo acabo de decir, son términos eclesiásticos acuñados por la Iglesia para designar una enseñanza que sí se encuentra en la Biblia. Y otra vez, esa palabra trino no se encuentra en la escritura. Sobre todo eso pasa con los testigos de Jehová o otras personas que quieren buscar señales o trampas de que muestren de que lo que la Biblia está diciendo es mentiras. Y nosotros necesitamos cuidarnos de esto. El otro término que vamos a ver en esta noche tiene que ver con la palabra esencia. Y son términos que nosotros necesitamos tener en cuenta cuando estamos dando una clase, cuando estamos explicando algunas doctrinas a las personas. Y cuando hablamos de la esencia es que Dios es uno. Nosotros no tenemos tres dioses, es uno. Es uno en sustancia y en número. Por eso también en la teología usamos la palabra misterio en el sentido de que no podemos entender muchas cosas. Adán y Eva, antes de pecar, sí entendían la esencia de Dios. Moisés, inspirado por Dios, él escribió sin entender. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y porque yo les digo que Moisés lo escribió sin entender por el mismo motivo que pasa con usted y conmigo, porque somos pecadores. Moisés era pecador. Moisés no tenía el conocimiento completo ni perfecto de Dios. Lo mismo pasa con Isaías cuando él vio esa visión y escribió esa visión, santo, santo, santo. Isaías no estaba entendiendo la Trinidad, estaba mostrando esa esencia del Dios Trino, es una misma sustancia, un número. Él es el único que existe y no hay alguien como él. Él es único en su clase. Es que, si ustedes recuerdan en la clase pasada, es que necesitamos un microscopio para poder hablar y entender la esencia de Dios. Eso no lo necesitamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe que nos ha dado el Espíritu Santo es clara, que nos dice que sencillamente Dios es uno. ¿Podemos explicar más de ahí? No podemos explicar más de ahí.
Por eso, cuando estamos estudiando en la fórmula de concordia, uno de los escritores de esa fórmula, Martin Chemnitz, pues dijo estas palabras: la iglesia, por lo tanto, no entiende por término esencia un término universal a la manera como hablan los filósofos de la esencia humana, sino la esencia divina que realmente existe, que es comunicable y común a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y está presente en su integridad en cada uno. Entonces, ese término esencia, si ustedes notan este comentario de la fórmula de concordia, está atacando a los filósofos o a la filosofía que quieren entender más de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ustedes saben que en el momento que tengan una pregunta pueden levantar la mano o donde yo no me dé a entender, es importante eso. También nos falta hablar de este último término, que es el término de la persona. Y la iglesia primitiva usó ese término para poder describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es muy interesante cómo cuando estamos estudiando el griego, cuando ustedes estudian el griego, si ustedes tienen conocimiento de griego, es muy bueno poder analizar las palabras. Recuerden que nuestro español viene del griego, viene del latín, y hay palabras que tienen significados claros. La iglesia primitiva no usó la palabra prosopón porque el prosopón se refiere a una máscara que usaba el actor. El actor se pone una máscara. Entonces, no lo usó porque muchos creían que Dios era tres personas distintas, o sea, tres máscaras diferentes. Y en ese tiempo ya existía un pensamiento en contra de la Trinidad que era el monarquismo. Y el monarquismo, pues, ellos ¿qué decían? Ellos sencillamente decían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tenían diferentes roles y además de eso, era un Dios unipersonal y usaba máscaras diferentes. Entonces, por eso no usaron esa palabra prosopón, que significa máscara. La palabra que se usó fue la palabra hipostasis, perdón. Y esa término sí explica qué es la persona. O sea, si usted está viendo el griego, la palabra persona se dice hipostasis. Y podemos ver cómo en la Confesión de Habsburgo se usa este término, hipostasis. ¿Y por qué les hablo hoy de las confesiones? Porque las confesiones, recuerden que tienen un triple oficio. Primer oficio, enseñar, o sea, poder ampliar más la doctrina. Segundo oficio, defender. Tercer oficio, mostrar con quién tengo compañerismo y con quién no. Entonces, se usa esa palabra hipóstasis para poder no solamente defender, sino enseñar que son personas distintas, personas diferentes. Entonces, usted está dando una clase, levantan la mano y te quieren preguntar que expliques más sobre eso. No vamos a explicar más que estos términos, no podemos explicar más que esto. Sí podemos ver las tres personas diferentes, son un solo Dios, pero ir más allá de explicar qué es la Trinidad, no. Y acuérdese, aquí tenemos una figura como este que estoy usando para nuestra clase de hoy, ¿cierto? Esta figura que nos muestra eh, la lección. Y hay muchas figuras que ustedes pueden usar para las clases, pero tener cuidado con eso, ¿cierto? En cuanto a que no usemos el ejemplo del huevo, el ejemplo del agua o ahorita el ejemplo del prosopón, como lo estamos viendo del modalismo, tengamos mucho cuidado con eso, porque si empezamos a inventar términos, estamos hablando falsa doctrina y va a empezar una nueva secta. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí?
Significa, hermano Henry, que para explicar el Dios Trino me parece muy adecuado, no podemos salir de los términos que usted expuso. Bueno, así me escuchó, hermano Henry. No se te escuchó muy bien, hermano. Ahí como me escucha, Ahí por te favor. escuchamos mejor. Amén. Bueno, significa que los términos adecuados por la prudencia son los que usted expuso en la explicación anterior para Así es, así es. Entonces, anexarse. Dios es uno, es la esencia. Es el Dios Trino es para la pedagogía de explicar, ¿bien? Y es una persona, son tres personas distintas. Entonces son términos que no podemos olvidar. Ahora, con la Biblia podemos aprender que cada persona, la Trinidad, pues la Biblia le atribuye divinidad, personalidad, individualidad, ¿cierto? Entonces, claramente, la Biblia enseña la unidad de Dios, enseña quién es Dios, que Él es el único Dios que existe. Y ustedes, cuando estén haciendo la tarea, van a leer que hay unos textos bíblicos que le va a demostrar de que Él es un Dios exclusivo, de que no hay un Dios diferente a Él, de que Él es Dios en el sentido absoluto, que Él es indivisible, aquí hablando de la esencia de Dios. Él es indivisible, Él es uno y podemos ver eso en cada persona de la Trinidad. Entonces, cuando estudiamos el segundo mandamiento, nos damos cuenta de esa preciosura de que Dios se revela a nosotros. Y no estamos hablando de los nombres de Dios como muchos pelean. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de los nombres de Dios? Y muchos hoy pelean cuál es el nombre verdadero de Dios. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Pero aquí estamos pensando que si estamos diciendo el Shaddai, el Todopoderoso, pues está hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está hablando de una persona sola. Nosotros podemos ver en el bautismo de Jesús, bautiza en el nombre que mandó Jesús, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver eso, las tres personas distintas. Las cartas de Pablo, él muestra esto. El famoso Shema, el Shema, la palabra Shema en hebreo es oye Israel, es el verbo escuchar, el verbo oír, el Shema. Y Deuteronomio 6:4 dice eso, Jehová tu Dios uno es. Entonces nosotros no podemos dividir a Dios como una torta, como un pastel, no lo podemos dividir. Todos esos pasteles que usamos para el cumpleaños, para las fiestas, no. Cada vez que nosotros estamos leyendo la Biblia, es muy claro cómo el Padre es Dios, su personalidad, su individualidad, lo vemos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios. Ese dijo, ya sabemos que es Jesús. Ahí podemos ver su divinidad, su personalidad, su individualidad. También nosotros podemos ver que la Biblia ascribe rasgos y características personales. Por allá en San Mateo, Jesús nos dice que él conoce al Padre y el Padre lo conoce. Este verbo conocer, pues es lo mismo. Yo conozco a ustedes, ustedes me conocen a mí. Entonces aquí estamos mostrando una característica personal. También Jesús habló de la voluntad de su Padre y dice que el Padre lo ha amado desde la eternidad. O sea, el amor es una característica personal del Padre. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a enseñar a los discípulos todas las cosas y que nos va a convencer. Entonces, mire que son características personales. Nosotros esas palabras necesitamos identificarlas. Luego vemos cómo cuando Jesús otra vez mandó el bautismo,
bautiza en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso no son poderes diferentes o fuerzas diferentes. No, pues está hablando de cada persona de la Trinidad y cada una tiene otra vez rasgos y características personales. Y nosotros cuando estamos estudiando la Biblia necesitamos diferenciarlas. Entonces, el conocer, el amar, el enseñar, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces, aquí nos está mostrando una característica especial del Espíritu Santo. Y también tenemos que tener mucho cuidado porque eh, una vez había una discusión de que solamente el que intercede por nosotros es el Hijo, pero por ahí hay otro pasaje bíblico que habla de que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Entonces hay que tener el conocimiento en cuanto a esto, de cómo la Trinidad, que es Dios, realmente pues muestra estos rasgos y características y es muy importante. Por eso también la Biblia ascribe la individualidad, o sea, lo que ha hecho cada persona. Y cuando nosotros tenemos el credo, es muy fácil, el Padre, el Creador, el Hijo, el Salvador, el Espíritu Santo, el Santificador. Podemos ver la obra del Padre, podemos ver la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, pero sin negar que es Dios, sin, sin separar esa individualidad a cosas que no traigan bien para lo que es la Trinidad. También distingue una persona de la otra. Por eso hay que tener mucho cuidado porque las falsas doctrinas han venido de estos pensamientos. Muchos no distinguen una persona de la otra. Entonces es ahí donde ya dicen que Jesús es un Dios menor o que el Espíritu Santo es una fuerza o cosas así que ha inventado el hombre. No, es muy específico y eso lo podemos ver. Si ustedes estudian en el Antiguo Testamento como estudiaron la hermenéutica, pues allá se ve la Trinidad. Y si ustedes recuerdan, el ángel de Jehová. Y cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. En Génesis aparece. Entonces nosotros podemos diferenciar esas personas. El Espíritu de Dios, dijo David, el Espíritu puso la palabra en mi boca. Entonces es importante que nosotros podamos diferenciar esto. Y por eso, cuando estudiamos la cristología, vamos a ver un poco más acerca de Jesús, no solamente su naturaleza humana y divina, sino también hay términos para explicar un poco más acerca de Jesús que vamos a aprender en su momento. Ese tema de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, recuerden que la palabra proceder significa un problema que tuvo la iglesia, ¿cierto? Esa procedencia del Espíritu del Padre y del Hijo en el latín significa el filioque. Y esto trajo división entre la iglesia de Oriente y de Occidente. Nosotros, como estudiantes de la Biblia y estudiando todo lo que estamos aprendiendo, recordemos que la iglesia que Jesús dejó fundada sobre los apóstoles, esa iglesia se llamaba el Camino. Los apóstoles siguieron enseñando la palabra de Dios. Algunos tenemos información qué pasó con ellos, dónde fueron, otros no sabemos qué pasó con ellos. Sabemos que el último apóstol que murió fue Juan y todavía después del año 100 después de Cristo, habían discípulos de los apóstoles que todavía están enseñando lo que aprendieron ellos. Hasta el año 313, donde Roma todavía era el imperio que gobernaba. Y ahí fue donde llegó Constantino y se dio cuenta de lo importante que era el cristianismo para la gente y optó como religión oficial para Roma el cristianismo. Y solamente en ese momento existía la Iglesia Católica Romana y existía lo que era Oriente, Occidente. Y ustedes pueden leer esa historia, investigar sobre esa historia entre el año 300, el año 1000. Pero ¿qué pasó para en el año 1000? Oriente y Occidente se dividieron por este tema, el filioque. Y la iglesia ortodoxa, si usted habla con un ortodoxo, te va a decir a vos y me va a decir a mí que
realmente el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, ¿cierto? Que es lo que realmente muchos de los de la iglesia ortodoxa habla. Inclusive aquí en Medellín hace muchos años hubo un pastor y hoy en día él es ortodoxo y en estos días llamó al pastor Tony y le dijo, yo creo que ustedes están equivocados y hablando de estos temas. Y es ahí donde hay que tener cuidado con esto. Entonces, ahí es donde realmente pasaron cosas y en el credo niceno pues se apoya a esta. Cuando estamos confesando nuestra fe, eh, decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida que procede del Padre con el Hijo y Él juntamente adorado y glorificado que habló por medio de los profetas. Entonces nosotros necesitamos tener eso bien claro porque hay muchas diferencias en cuanto a esto. Y tal vez ustedes hoy en día no se ven afectados, pero cuando ustedes están evangelizando, cuando tienen su comunidad, va a llegar de todo, ¿sí? Yo frecuentemente puedo hablar con un ortodoxo, con un anglicano, con un presbiteriano, y ellos creen que somos hasta primos, hablando espiritualmente, y dicen que porque venimos de la reforma, pero por algo no estamos con los presbiterianos, por algo no estamos con los anglicanos, por algo no estamos con los ortodoxos. El año pasado estaba yo en un taller en un colegio que nos invitaron a varios para hablar un poco sobre el tema la pobreza y habíamos personas de diferentes creencias ahí y había un hombre que es un obispo ortodoxo y es como muy famoso aquí en Colombia. Y bueno, pues él quiso mostrar unas diferencias con, con el cristianismo en general a base del griego. Entonces eso muestra el por qué no tenemos compañerismo con ellos, ¿cierto? Por algo no tenemos compañerismo. Y otra vez, no estamos hablando de que van a ir al infierno. Eso es un tema diferente, porque recuerden la iglesia invisible, la iglesia universal, ¿cierto? No estamos hablando de eso. Estamos hablando porque yo no tengo compañerismo con esta persona que también es cristiana, es trinitaria, pero es por la doctrina. Y eso hay que tenerlo bien claro. No estamos diciendo que porque no están con nosotros están condenados. No. Recuerde que qué es lo que lleva al infierno es la incredulidad, pero no estamos con ellos porque tenemos alguna diferencia doctrinal. También es importante que los actos externos de la Trinidad son indivisibles, son actos internos de la Trinidad, son eh, divisibles. Entonces, aquí, cuando podemos ver algunos ejemplos que el Creador, el Hijo y el Espíritu Santo también hicieron la obra con el Padre. Entonces, son actos externos que son indivisibles. Un ejemplo, la creación. Pero los actos internos que son divisibles, pues ya lo que sabemos. Por ejemplo, eh, la obra de la preservación, de la creación, se la damos al Padre, de la salvación, se la damos al Hijo, de la santificación, la conversión, se la damos al Espíritu Santo. Entonces son cosas que la misma Biblia nos enseña y cuando ustedes estén viendo este punto en, en la tarea y leyendo más el libro van a poder tener textos bíblicos, ¿cierto? Como todos tres son creadores, todos tres estuvieron allá. Y cómo podemos ver que externamente hay cosas que son indivisibles, el ejemplo de la creación, pero internamente hay cosas que podemos dividir, ¿cierto? Lo que realmente hace cada una de estas personas. Por eso, a cada persona de la Trinidad se le atribuye deidad. Cuando estamos estudiando esto, y usted puede empezar desde lo básico del catecismo hasta ir y mirar lo que nos enseña aquí de tal manera amó Dios al mundo, vemos esto. Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pues la misma presentación del ángel Gabriel a María. Emanuel, ¿cómo se va a llamar él? Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces,
Todos son Dios. Cuando vemos los milagros de Jesús, muestra que Él es Dios. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Acuérdense con Ananías y Zafira. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Porque mintieron al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, no hay mucha controversia con el Padre. Con el Hijo y el Espíritu Santo sí hay mucha controversia a veces en cuanto si es Dios o no lo es. Por eso la Biblia enseña claramente que ya sabemos que el Dios es un Dios trino. Por eso hay unos errores antiguos que no vamos a hablar uno por uno aquí. Ustedes van a leerlos, los van a analizar para sus tareas. Pero estos errores básicamente tienen que ver en esto. Uno niega la unidad de Dios. Otros errores niegan que son tres personas. Y otro error enseña de que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre. Entonces aquí se van a encontrar, por ejemplo, con el zoroastrismo o zoroastro, con el gnosticismo. El gnosticismo que van a leer sobre el gnosticismo valenteriano o el gnosticismo de Marcio, que ellos critican o van en contra de la unidad de Dios. Cuando estamos hablando de que niegan las tres personas de la Trinidad, ustedes se van a encontrar en su estudio más profundo, más detallado con el monarquinismo y van a encontrar el monarquinismo dinámico, el monarquinismo modalista. Y de ahí es donde, por ejemplo, en la Reforma Luterana estaba vivo ese monarquismo modalista. Y de ahí fue donde salieron los anabaptistas que rechazaban el bautismo de los infantes y decían que las personas que fueron bautizados niños hay que volver a bautizarse. O sea, todavía vemos esto hoy en día. Y yo conozco una mujer que lleva 10 bautismos. ¿Y qué significa esos 10 bautismos? Que ha estado en 10 congregaciones diferentes. No sé por qué. El otro punto de mostrar que son inferiores el Hijo y el Espíritu Santo, pues aquí, empezando al principio de la iglesia, había un hombre Orígenes, y Orígenes fue el que empezó a hablar acerca de esa palabra que el Espíritu Santo y el Hijo están subordinados al Padre. Y por ahí, años después, apareció el famoso Arrio. Y el arrianismo hizo mucho daño. Cuando estamos estudiando la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que en esa época de Arrio, en el año 300, habían más iglesias con la confesión arriana que cristianas. Y de ahí es donde pues tenemos este credo niceno que nos ayuda mucho, no solamente para el tema del filioque, que después fue agregado esa parte que procede del Padre y el Hijo, sino también que nos ayuda a defender la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando estamos pensando en los errores, concéntrese en estas tres palabras que están en este color, ¿cierto? En unidad, que se niegan las tres personas de la Trinidad y que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre. Vamos a concentrarnos en estas cosas. Y hoy en día todavía existen unos errores que siguen siendo actuales, el Islam. Y créanme, no sé en sus países, pero en Colombia o acá en Medellín, el Islam uno ve que está creciendo. Llama mucho la atención a los jóvenes en muchos temas. También está el animismo y el panteísmo. Igualmente el taoísmo, pues el animismo y el panteísmo, el taoísmo no se ven mucho acá, pero lo que es el islam, el hinduismo, sí los hemos escuchado un poco más. El movimiento de la nueva era y la meditación trascendental es otro ejemplo, el budismo. Y van a encontrar ahí cómo realmente van a encontrar unas explicaciones de lo que ellos niegan acerca de la Trinidad. El sintoísmo, que es otra, el judaísmo. Aquí repetí la palabra taoísmo, voy a corregirlo, pero son los más conocidos para usted, para mí, el Islam, hinduismo, budismo y el judaísmo.
Por ejemplo, aquí en Medellín está creciendo mucho el judaísmo. Hay un grupo, inclusive una persona que es muy importante en el judaísmo acá en Medellín es venezolano y ellos trabajan mucho en una parte, un municipio que se llama municipio de Bello, que queda como a media hora de acá de Medellín, pero ellos tienen, inclusive hay un barrio que se llama la Nueva Jerusalén y ellos realmente pues están con supuestamente el Torá o la Torá, el Islam, recuerde que es el Corán y todas estas otras religiones están muy conectadas a ir en contra del Dios Trino. Y los errores modernos respecto de Dios, pues está el universalismo unitario, que eso lo vemos muy relacionado con, por ejemplo, el pentecostalismo unitario, el mormonismo, no sé, en sus países o en sus ciudades, qué tan grande sea. Acá en Medellín hay pues mormones y es muy diferente el mormonismo en Estados Unidos en muchas cosas acá, pero también en Bolivia se puede ver que hay mucho mormón. Es muy interesante lo que hacen ellos allá. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová, que eso sí están en todas partes. La fe Bahá'í es otra que pues no la conozco presencialmente, he escuchado de ellos. La Iglesia La Unificación, los monies, también el movimiento de la nueva era, la cienciología, que esa sí es muy famosa. Esa, sobre todo los, los actores de Hollywood y todo eso, ellos practican la ciencia cristiana, la cienciología y esas cosas, el agnosticismo moderno y también tenemos pues el mundo de los ateos, que es lo que vemos hoy en día. Entonces, esos errores que son modernos, ustedes los van a ver, los van a leer más dentro de del documento que les voy a compartir. Rafa, Doctor Henry, allí en la iglesia, ¿cómo mi hermano? allí en esos errores, Lo siento, hermano, no lo escucho bien. Si no lo escucho bien. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, voy a enviar pues la tarea para que eh, lo puedan hacer. El documento se los voy a compartir. Recuerden que el documento que les estoy compartiendo, estamos dividiendo el libro de doctrina de tal manera Dios amó al mundo, lo estamos dividiendo en trozos para que sea más fácil la lectura y también por el tema de que algunos tal vez tienen una edición antigua, porque ese libro de tal manera Dios al mundo ha tenido varias ediciones, pero las ediciones que se ha tenido no es para cambiar doctrinas, sino para mejorar algunos textos bíblicos, mejorar algunas palabras y todo eso. Entonces, estamos compartiendo la última edición de los trozos, ¿cierto? Que es muy importante que lo tengamos. Y de ahí es donde vamos a sacar la tarea, que es la misma técnica. También recuerden que este jueves no tenemos clase y bueno, ya se están poniendo al día los hermanos que debían las tareas, lo agradezco. Este jueves no tendremos clase porque yo estaba comprometido en otra actividad y no sé cuánto va a durar. Y si quieren participar en la actividad, yo les voy a compartir el link de Zoom porque es hablar sobre la oración y tal vez pueden ustedes ver las diferencias que presentan otros pastores, otras denominaciones en cuanto a esto. Eh, de los errores modernos, sí, porque es que la iglesia de los santos de los últimos días son los mismos mormones. Esos son los mismos mormones, Rafa. Ellos tienen esos dos nombres aquí, ¿bien? Entonces, recuerden eso y el próximo lunes continuamos ya con la siguiente área
que vamos a estudiar y espero de que ya para el próximo lunes todos estemos al día con las tareas y así poder avanzar y seguir avanzando en este estudio. Muy bien, es lo que tenía preparado para esta noche. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, con gusto. Igualmente, pues estamos aquí para servirles. Y pues mañana vamos a tener una pequeña reunión presentando a los nuevos que se graduaron el día de ayer. Se graduaron unos hermanos, no recuerdo cuántos, Luis sabe cuántos. Y también recuerden que hay dos personas que nos están ayudando en el seminario. Pues ustedes saben que eh, está el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional, que es el sínodo para Latinoamérica. De ese sínodo, la educación Academia Cristo se dedica pues al evangelismo y está el Seminario Cristo, que nosotros estamos ayudando a complementar y crecer en los estudios. En el Seminario Cristo, el presidente de este seminario o el director del seminario se llama nuestro hermano Julio Ascarruns de Bolivia. Él es el director del seminario. Él fue llamado por el sínodo para hacer este trabajo. Y dentro del seminario tenemos dos hermanos que nos están ayudando. Uno es Luis Ramírez, él es el asistente del seminario, es el de la información, el de los registros. Entonces, si él pide cualquier información, puedan dársela, lo agradecemos mucho porque él trabaja con tener la asistencia, con ver dónde van las materias, y él es el que hace la magia porque ahorita, por ejemplo, hay unos estudiantes de la temporada que viene atrás de ustedes que están en diferentes niveles. Entonces estamos nivelándolos, pero para saber quiénes son, pues es el trabajo de Luis. Y el otro, que pronto tal vez va a tener contacto con ustedes, es un director estudiantil, que es un hermano de México, Arturo Navarrete. Entonces, ellos dos están ayudando realmente en un futuro próximo, lo que es Julio, el pastor Julio, lo que es Luis y nuestro hermano Arturo. Ellos son los principales en cuanto a la formación del seminario, ¿cierto? Yo apoyo todo este ministerio porque, bueno, mucho de mi trabajo en todo esto lo que hemos hecho es iniciar los proyectos, iniciamos Academia Cristo, ya estamos iniciando el sínodo y iniciando el seminario y van a quedar pues, porque todo esto es de ustedes, es para ustedes. Entonces estos hermanos están para el servicio de nosotros. Entonces para que tengamos clara esa información y también les animo para que puedan estudiar con el profe Andrés los domingos el tema de las cartas y Apocalipsis. Si de pronto no pueden, escríbanle que para animar el estudio de él. Muy bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por esta noche, por bendecirnos, darnos la fe. Y gracias por mostrarnos que eres tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Gracias por darnos el techo, la comida, el vestido, por darnos un lugar donde podamos alimentar nuestra alma y darnos un buen descanso esta noche. Que tu palabra siga siendo viva, eficaz en nuestros corazones y sigamos creciendo hasta el último día que partamos de este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Buenas noches.